Bienvenidos a todos los oyentes a El Comentario, un espacio dirigido y realizado por Agustín Sancho Cubero. Bienvenidos a este espacio de análisis y contraste de perspectivas. Normalmente, cuando intentamos visualizar los primeros compases de un sistema planetario, pues la cultura popular nos invita a imaginar una escena casi serena. Visualizamos una joven estrella brillante en el centro y una serie de mundos primitivos tomando forma silenciosamente en la oscuridad. Ya, la típica imagen de documental. Exacto. Pero, la astrofísica nos pinta un cuadro radicalmente diferente. Esa cuna estelar no es en absoluto pacífica. O sea, es un auténtico infierno termodinámico. Los mundos recién formados se enfrentan a un constante y violento bombardeo de radiación que, es capaz de despojarlos de cualquier posibilidad de retener una atmósfera. Y es precisamente esa hostilidad la que define las reglas del juego en el universo temprano, claro. Eso es. Y por eso hay una noticia que acaba de sacudir nuestra comprensión de estas reglas. Me refiero al reciente estudio de la Universidad Estatal de Pensilvania, publicado en The Astrophysical Journal. Un estudio fascinante, por cierto. Totalmente. Utilizando datos del Observatorio de Rayos X Chandra de la NASA, los investigadores han desvelado algo extraordinario. Las estrellas jóvenes, similares a nuestro Sol, al atravesar su turbulenta fase adolescente, digamos, se están calmando. Y no lo hacen poco a poco. ¿Qué va? Están atenuando su emisión de rayos X unas 15 veces más rápido de lo que predecían todos los modelos teóricos que teníamos hasta ahora. Es una caída en picado. Una caída que sin duda rompe nuestros esquemas por completo. Sí. Para mí, no podemos subestimar lo que esto significa. Yo argumento, y estoy muy segura de esto, que este descubrimiento debe interpretarse primordialmente como un hito astrobiológico sin precedentes. Esta rápida disminución en la radiación actúa como el mecanismo definitivo que evita la erosión de las atmósferas planetarias. Vale, entiendo por dónde vas. Al apagar este fuego radiativo de forma tan prematura, el universo amplía drásticamente las probabilidades de que florezca la vida orgánica en esos jóvenes mundos. Es un escudo protector natural. A ver, yo llego a esto por un camino muy distinto y creo que debemos anclar nuestra lectura estrictamente en la evidencia física que nos presenta el artículo. Yo sostengo que el hallazgo es fundamental y primeramente una anomalía profunda de la física estelar. Pero una anomalía con consecuencias, claro. Consecuencias, sí, pero el estudio apunta directamente a una ineficiencia inexplicable de los campos magnéticos internos de estas estrellas. Argumentar que esto es una especie de pasaporte garantizado para la vida floreciente me parece un optimismo prematuro. Como científico, soy un poco más cauto. Bueno, optimismo basado en datos de la NASA. Sí, pero creo que desvía la atención de los datos reales porque, y este es el punto clave, incluso con esta atenuación acelerada, estas estrellas jóvenes siguen emitiendo niveles de radiación que son absolutamente letales si los comparamos con el Sol actual. Entiendo perfectamente esa cautela, de verdad, y es cierto que no podemos ignorar la física base, pero me gustaría que desgranáramos qué significa realmente esa letalidad en la práctica. Claro, vamos a ello. Cuando la propia agencia espacial afirma que esta calma inesperada actúa como un escudo, pues no están haciendo poesía. Se basan en la termodinámica pura de las atmósferas exoplanetarias. Adelante, expon tu punto sobre las atmósferas, a ver cómo encaja. Pues mira, en los cúmulos que han estudiado, resulta que las estrellas emitían solo entre 1/4 y 1/3 de los rayos X que nuestras ecuaciones esperaban para su edad. Y aquí tenemos que explicar el mecanismo, porque los rayos X no se limitan a calentar un planeta. No, penetran mucho más allá. O sea, lo que hacen es golpear las moléculas en las capas más altas de la atmósfera. Moléculas de agua, dióxido de carbono, actúan como martillos microscópicos rompiendo los enlaces químicos. Lo que en astrofísica conocemos como fotodisociación. Exacto. Eso es. Separan, por ejemplo, el hidrógeno del oxígeno y al hacerlo le transfieren tanta energía cinética a ese hidrógeno que, le proporcionan la velocidad de escape necesaria para vencer la gravedad del planeta. Y se pierde para siempre en el vacío interestelar. Exactamente. Si este proceso de fotoevaporación es incesante, pues es que imposibilita por completo que se formen moléculas orgánicas complejas. Por lo tanto, descubrir que esta caída es 15 veces más rápida nos da la ventana de oportunidad exacta para que las atmósferas robustas se estabilicen.
A ver, la explicación del mecanismo de escape atmosférico te la compro, es impecable, pero hablar de estabilización me parece dar un salto al vacío cuando miramos las cifras del propio estudio, ¿eh? ¿Por qué lo dices? A los números absolutos, porque el contexto lo es todo aquí. ¿Sabes cuántos rayos X produce una estrella de 3 millones de años, según este mismo estudio? Sé que la cifra inicial es altísima, pero 1000 veces más que el Sol actual. 1000 veces. sí, pero pongámoslo en la perspectiva del tiempo geológico, o sea, Es un bombardeo inimaginable. Pero vale, digamos que avanzamos en el tiempo. A la fase adolescente de la que tú hablas. Una estrella que ya tiene 100 millones de años. Incluso con esta caída que es 15 veces más rápida. Sigue siendo 40 veces más brillante en rayos X que en nuestra estrella actual. de acuerdo, 40 veces superior. Pero la cuestión... Déjame terminar el punto, porque es vital. Vale, dime. 40 veces la emisión de rayos X de nuestro Sol. Sigue siendo una cantidad de energía devastadora para cualquier química orgánica incipiente. Entonces, argumentar que una atmósfera puede estabilizarse porque la radiación es solo 40 veces superior, ignorando que un factor multiplicador de 40 es un entorno completamente hostil, pues es lo que no me cuadra. Ya. La narrativa de la habitabilidad se adelanta a la verdadera incógnita, que es descubrir por qué falla la dinamo magnética. Fíjate en que estás asumiendo que un nivel 40 veces superior es inherentemente incompatible con retener una atmósfera. Y eso choca frontalmente con los modelos más recientes de geodinámica temprana. Bueno, choca dependiendo de qué modelo mires. A ver, míralo de esta forma. Imagina un huracán soplante sobre una inmensa duna de arena. Si el viento sopla a 200 km por hora, levanta toda la arena y la duna desaparece por completo, en cuestión de horas. De acuerdo, la arena es la atmósfera y el viento los rayos X. Te sigo. Eso es. Ahora imagina que la velocidad del viento cae abruptamente a 80 km por hora. 80 km por hora sigue siendo un vendaval tremendo. Sigue levantando arena de la superficie, claro. Sigue siendo un entorno hostil. Sí, hostil para estar ahí de pie. Sin embargo, el viento ha caído por debajo de un umbral crítico. A esa velocidad, la gravedad de la inmensa duna es suficiente para retener su núcleo central. O sea, la duna ya no se desintegra. Ya, entiendo a dónde vas. Planteas que existe un umbral de supervivencia, ¿no? Exacto. La fotoevaporación no es una línea recta donde más radiación siempre equivale a pérdida total. Tiene umbrales críticos de saturación. El hecho de que la radiación caiga a un tercio de lo que esperábamos significa que hemos cruzado ese umbral. Es la diferencia binaria entre perder el océano o mantener un manto protector. Es una analogía muy visual, sí. Y acepto que los procesos atmosféricos tienen umbrales no lineales. Pero, a ver, la física estelar no perdona. Y creo que tu vendaval de 80 km por hora viene acompañado de otros fenómenos letales que, francamente, estás obviando. ¿A qué fenómenos te refieres? Pues si analizamos la escala de la atenuación frente a la línea base, tenemos que prestar mucha atención a cómo los astrofísicos recopilaron estos datos, porque no fue tarea fácil. Fue un trabajo masivo de combinación de datos, sin duda. Así es. Utilizaron la mayor precisión observacional disponible. Usaron datos nuevos del telescopio Chandra para escudriñar 5 cúmulos estelares, de entre 45 y 100 millones de años, y luego tiraron de datos de archivo invaluables del Chandra y de la misión europea ROSAT. Para estudiar 3 cúmulos aún más antiguos. Exacto, abarcando hasta los 750 millones de años. Y fíjate que en todos ellos, la curva de radiación se desploma. Sí, la curva es más pronunciada, pero el factor común es que la radiación base sigue siendo astronómica durante cientos de millones de años. La magnitud del bombardeo sostenido me hace cuestionar que las moléculas frágiles tengan un respiro real. Ya, pero... Pero llevemos esto un paso más allá, hacia el núcleo de mi argumento. Para mí, la verdadera ciencia rigurosa de este artículo reside en la mecánica de fluidos estelar, en el misterio de la dínamo magnética. Tenemos que hablar de cómo genera una estrella estos rayos X. Me parece fundamental, ¿eh? Creo que a veces damos por sentados conceptos como dínamo magnética. A ver si lo podemos explicar de forma sencilla. ¿Por qué una estrella joven emite tantos rayos X en primer lugar? Pues me alegra que lo preguntes. Imagina el interior de una estrella joven no como una esfera sólida, sino como una olla a presión gigante, llena de plasma incandescente. Vale, una sopa de plasma. Eso es. Y este plasma está cargado eléctricamente. Lo más importante es que la estrella gira sobre sí misma, pero no lo hace de manera uniforme. El ecuador gira mucho más rápido que los polos. Lo que se conoce como rotación diferencial. Correcto. Ahora imagina que las líneas del campo magnético son como enormes gomas elásticas que atraviesan ese plasma.
Como el ecuador gira más rápido, esas gomas elásticas comienzan a estirarse, a enrollarse, a retorcerse alrededor de la estrella. Se tensan muchísimo. Exacto, acumulando una cantidad absurda de energía. Cuando la tensión es insoportable, estas gomas se rompen y se reconectan violentamente. Y esa liberación explosiva calienta la corona de la estrella a millones de grados, emitiendo los rayos X. Y se supone que a medida que la estrella envejece, pues gira más despacio, por lo que estira esas gomas con menos fuerza y menos frecuencia. Exactamente. Nuestras teorías asumen que este freno es un proceso gradual, pero los datos nos dicen que no. Y aquí entra la astrometría moderna. Para asegurarse de que no medían estrellas equivocadas, usaron el satélite europeo Gaia. Que es básicamente el cartógrafo más preciso que tenemos de la Vía Láctea. Es una maravilla. Gaia mide posiciones y movimientos con una precisión milimétrica. Permitió excluir cualquier estrella en primer plano que pudiera contaminar la lectura. Y gracias a esta limpieza, sabemos que la muestra es pura. ¿Vale? Y lo que nos dice es que la dinamo magnética se vuelve ineficiente de forma súbita. Nuestras matemáticas sobre cómo se enredan esos campos tienen fisuras. Por eso digo que la anomalía exige nuestra atención científica pura, no usarla para buscar hábitats alienígenas. Oye, es una explicación brillante de la mecánica estelar y te la compro entera, de verdad. Pero yo lo plantearía de una manera diferente. O sea, no me convence esa línea de razonamiento porque traza una división artificial entre la causa astrofísica y la consecuencia biológica. ¿Artificial por qué? Pues te pregunto directamente, ¿no es pecar de cierta miopía científica investigar esa dínamo fallida y negarse a analizar su resultado directo en el sistema solar circundante? No es miopía, es rigor metodológico. Es priorizar lo que podemos medir frente a lo que, francamente, especulamos. Pero fíjate, no es una especulación salvaje. Como resume la NASA, es una adición de factores. La caída súbita de los rayos X significa que desaparecen gran parte de las partículas superenergéticas del viento estelar. O sea, el fallo de la dínamo estelar es precisamente el arquitecto que diseña la zona de habitabilidad. Es un argumento muy seductor, lo admito. Pero, a ver, ¿has considerado que estamos basando toda esa arquitectura de habitabilidad en un fenómeno del cual admitimos ignorar la mecánica básica? Bueno, ignoramos el origen exacto, pero medimos el efecto. Ya, pero los propios autores subrayan que la causa sigue bajo investigación. Si construimos esperanzas astrobiológicas sobre un motor estelar que está estropeado de una forma que no comprendemos, corremos un riesgo inmenso. ¿A qué riesgo te refieres exactamente? Quiero decir, si la radiación media baja, pues baja, los números están ahí. El riesgo es fijarse solo en los promedios y olvidar los eventos extremos. Si la dínamo está fallando abruptamente, ¿qué más está haciendo? Podría estar produciendo eyecciones de masa coronal. Las temidas CME. Sí, inmensas burbujas de plasma que la estrella escupe al espacio. Quizás la emisión media de rayos X cae a 1/3, estupendo, para tu atmósfera. Pero si este motor magnético inestable se traduce en eyecciones de masa coronal de una virulencia extrema una vez a la semana... Vale, un clima espacial extremo. Por tsunamis magnéticos intermitentes, centrarse en que la media ha bajado es metodológicamente incompleto. Ojo con esto porque tocas un punto clave de la climatología espacial. Pero hay un tercer elemento en este estudio que creo que inclina la balanza a favor del optimismo, y es la línea temporal específica. Hablemos de la adolescencia de estas estrellas. Adelante, hablemos de esa franja. Volvamos a la edad de la muestra. El declive brusco ocurre entre los 45 y los 750 millones de años. Si cruzamos esto con la formación planetaria, nos damos cuenta de que esta fase no es aleatoria. O sea, coincide milimétricamente con el marco temporal crítico para la evolución de un planeta rocoso. ¿Te refieres al enfriamiento del magma? Exacto. Durante los primeros 40 millones de años, un planeta es básicamente una bola de lava por los impactos. Pero a partir de los 50 millones de años, la corteza se enfría. Los impactos masivos cesan. Y aquí viene lo crucial, ¿eh? A ver. La inmensa cantidad de vapor de agua primordial, que estaba en estado gaseoso, necesita condensarse para llover y formar océanos globales líquidos. Y tú sostienes que sin este declive radiativo eso sería imposible, claro. Las matemáticas nos lo decían. Si el bombardeo predicho por los modelos antiguos se mantuviera alto durante esta etapa, la alta atmósfera se calentaría drásticamente, el agua sufriría fotoevaporación y el planeta se desecaría por completo. Ya. Pero resulta que los datos nos dicen que la atenuación acelerada llega justo a tiempo.
Es como si la estrella, al estropearse su dínamo, abriera un paraguas temporal que permite que los océanos se precipiten y permanezcan. Bueno, entiendo la sincronía poética de la coincidencia y admito que encaja de forma casi elegante con los modelos de enfriamiento planetario que tenemos. Pero repito, establecer modelos sobre fenómenos inexplorados no es prudente. Has mencionado los océanos, pero olvidas el momento angular y el viento estelar. Pero si la emisión baja, el viento debería ser menos intenso. No tan rápido. A ver, la pérdida de eficiencia en el campo magnético implica una reducción de la tensión magnética que frena la rotación de la estrella. Si la estrella no frena como esperábamos, hay una redistribución compleja de esa energía. Vale. Un planeta rocoso a los 100 millones de años apenas está formando su propia magnetosfera a partir de su núcleo líquido. Su escudo es débil. Y mientras se enciende, lo estás bañando en un entorno regido por una dínamo inestable. Entiendo. Si el viento es errático, podría barrer ese campo magnético incipiente. Exacto. Y si pierde el campo magnético, la atmósfera le sigue poco después. Independientemente de los rayos X, estamos intentando armar un rompecabezas tridimensional, observando solo una pieza y asumiendo con un sesgo muy humano que las demás se ajustan milagrosamente. Es una advertencia válida, totalmente. Aún debemos acoplar la dinámica de fluidos al estudio del clima exoplanetario. Faltan piezas, sí. Pero no podemos paralizar el análisis de las consecuencias fascinantes solo porque la causa subyacente nos asuste matemáticamente. No es miedo, es prudencia. Ya, pero con este artículo hemos destrozado el paradigma clásico del envejecimiento estelar. Hemos demostrado empíricamente que la adolescencia de las estrellas experimenta un declive radiativo abrupto, y eso modifica todas las tasas de retención atmosférica en nuestras simulaciones. Pues fíjate, en ese aspecto empírico no puedo sino estar completamente de acuerdo contigo. Hay un punto de convergencia innegable al finalizar nuestro análisis hoy. Que los modelos estaban mal. Exactamente. El cruce metodológico de Chandra, Rosat y Gaia ha arrojado una verdad incómoda. Nuestros modelos matemáticos anteriores sobre cómo envejecen las estrellas similares al Sol estaban equivocados. La física ha demostrado que el desgaste de esas gomas elásticas ocurre mucho más rápido. Y eso lo cambia todo. Como científicos, enfrentarnos a la obsolescencia de un modelo tan fundamental es el verdadero premio, ¿eh? Esta ineficiencia obligará a reescribir libros de texto enteros de astrofísica, y reconozco la magnitud del logro. Efectivamente, la evidencia manda. Y creo que es justo para nuestros oyentes reconocer que nuestra área de desacuerdo es lo que marca la dualidad fascinante de esto. Yo mantengo con firmeza que el valor principal de este hallazgo reside en cómo nos obliga a reevaluar las ecuaciones de habitabilidad. ¿Ya? Comprender que este huracán destructivo se acorta 15 veces más rápido nos otorga una óptica nueva. Nos indica que el universo temprano podría ser mucho más benigno para la estabilización de atmósferas y océanos de lo que soñamos. Y yo por mi parte seguiré sosteniendo que el rigor exige centrar la prioridad en entender la máquina antes de especular sobre lo que fabrica. Antes de soñar con la síntesis de macromoléculas, tenemos el deber de resolver la mecánica física directa. Hasta que no expliquemos por qué colapsa la dínamo, toda conclusión sobre habitabilidad estará construida sobre cimientos frágiles. Lo cual demuestra, una vez más, que los misterios del universo profundo no se rinden ante una única perspectiva. Siempre van a requerir múltiples lentes, desde el rigor matemático hasta la visión audaz de la química. Quizá nuestro propio lugar en el cosmos sea resultado de azares físicos que aún no comprendemos del todo. Seguramente lo sea. Pues invito a los que nos han acompañado a observar el cielo esta noche y reflexionar sobre ello. Tal vez el surgimiento de grandes océanos no requiera un entorno ordenado. Tal vez todos seamos simplemente los afortunados beneficiarios de una profunda, pero maravillosamente oportuna, ineficiencia estelar.